Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo informativo sin accionistas de Ulises. Este es el número 2. Muchas gracias a Marina Lobo, la mujer que está hasta el coño de todo, por darnos paso. Y nosotros vamos a estar aquí los lunes a las 9:30, después del programa de Marina. Nos vais a tener por aquí comentando un poquito pues la actualidad o lo que a nosotros nos parecen noticias importantes y de las que no se habla lo suficiente o faltan datos o bueno, de cada programa lo haremos a nuestra manera. Hoy, por ejemplo, para dejar las vacaciones de Navidad a un lado, vamos a intentar tratar hacer una predicción de lo que podrá pasar este 2022, que obviamente puede pasar de todo. Con los años anteriores, pues ya vemos que es complicado acertar, pero bueno, seguro que hay una serie de puntos en los que van a pasar cositas. Entonces, tenemos por aquí a nuestro compañero Pablo González. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Hola, hola, encantado como siempre de estar aquí con toda la gente que nos ve. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito. ¿Qué tal tus navidades, Pablo? Que no nos vimos. Pues, pues las navidades, la verdad es que bien, trabajando hasta el último momento, como quien dice, en un lado y en otro. Y el fin de año, pues lo recibí ya en Polonia, que ahora es donde estoy ahora, en Varsovia, ocupándome de los temas de siempre, ¿no? Como quien dice, yo vine a hablar de mi libro y es que es Europa Central, Europa del Este. Y nada, pues con frío, migración, tensiones en la frontera, etcétera. Pero bueno, la fiesta bien recibida. Muy bien, muy pesado eres tú con los temas de Europa del Este. Bueno, es lo que hay. Sí, Por eso hombre. se me conoce. Pues nada, creo que han sido unas navidades raritas para todos, las mías también. Es la primera vez, por ejemplo, que no he estado con mi familia. Supongo que a mucha gente le ha pasado, pero bueno, acabamos ya. Es el primer lunes de vuelta a la realidad y vamos a salir de la burbuja navideña con una buena bofetada de realidad. Como comentábamos en este programa, vamos a intentar tratar algunas de los temas que seguramente se hablará durante todo el año. Seguro que hay otros muchos mayores, pero de estos estamos seguros de que sí se hablará. Pablo nos va a contar los principales puntos en la geopolítica internacional, a los países a los que habrá que estar atento y los posibles conflictos. Y yo os voy a hablar un poquito pues de los focos de inestabilidad de los que nos van a hacer preocuparnos mucho durante este año. Si te parece, Pablo, empiezas tú. Creo que querías empezar hablando un poco por la situación geopolítica a la que se enfrenta Rusia este año. Sí, sí, la verdad es que el año empezaba pues con unos rumores de guerra con Ucrania, pero lo de siempre, la actualidad nos ha pillado y nos ha pillado totalmente por sorpresa con Kazajstán. ¿No? Que la verdad es que no se veía venir. Yo, por lo menos, no soy el mayor experto solamente en Kazajstán de los que hay, pero vamos, y iba siguiendo la situación, ¿no? En Europa en Asia Central, perdón. Y Kazajstán nos ha pillado por sorpresa, que es, digamos, el primer punto fuerte. Pero aún así, yo creo que Rusia se va a enfrentar a varios retos este año, ¿no? El mayor reto seguramente es el de Ucrania, ¿no? Una Ucrania que cada vez es más enemiga de Rusia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En la que la retórica sube, pero que la cual Rusia se supone que debería de invadir ya definitivamente, y no solo Crimea o el Donbass, pero eso es algo que no está ocurriendo. Entonces las tensiones siguen ahí. Ucrania es un país que es pobre, básicamente. Lo está pasando muy mal por el tema del económico, ¿no? Por las propias sanciones que tienen con los rusos. Y están pues intentando hacer su jugada, que es que es un poco como Pedro el Lobo, ¿no? Rusia nos va a invadir, pero Rusia no acaba de invadir. Entonces, lo que se rumorea que podría pasar, y de ahí viene tanta, digamos, tensión, y los medios occidentales, ¿no? Sobre todo los medios estadounidenses, británicos, alemanes,
en algunos medios también del Estado español hemos tenido cosas de estas, ¿no? La amenaza rusa contra Ucrania, la invasión inminente. Yo no creo que vaya a ocurrir una invasión inminente, desde luego. Lo que sí que podríamos vivir es que es un escenario parecido al de Georgia en el 2008, no sé si os acordáis, que en ese momento Georgia, que estaba el presidente Saakashvili, ¿no? Un presidente muy prooccidental, pues lanzó una operación militar para intentar recuperar unos territorios que estaban, digamos, en rebeldía, ¿no? Que es Osetia del Sur. Entonces, al lanzar esa operación, Rusia utilizó esa operación de pretexto para intervenir y derrotar a las fuerzas georgianas, aunque no ocupar el país, pero sí de facto esos dos territorios, Osetia del Sur y un territorio que también estaba dentro de Georgia, también estaba en rebeldía, Abjasia, pues Rusia lo reconoció como estados independientes, ¿no? Lo cual nos ha dejado esta situación bueno, de bloqueo, ¿no? En las relaciones ruso-georgianas. Pero con Ucrania podría suceder algo así, ¿no? Si Ucrania lanza una operación militar, Rusia seguramente respondería. Y entonces, si Rusia responde, sí que podríamos ver una invasión en toda regla. Eso, digamos, en el plano más militar. Por lo demás, pues yo creo que seguiremos con una escalada de retórica militarista entre Rusia y Occidente. Habrá que ver si Occidente sube la apuesta, porque ya lo que queda por subir, digamos, de sanciones, ¿no? Por aumentar, llevaría a una ruptura muy importante con los rusos. Y esa ruptura sí que podría empujar a Rusia en un momento dado más hacia China. No, Rusia es un país que se resiste a ello, no es un país que se siente europeo, pero en un momento dado, si la OTAN, digamos, la OTAN, Estados Unidos, ¿no? Porque en la OTAN manda Estados Unidos, tendremos que ser realistas, pues si sigue presionando, pues es posible que Rusia pues, se gire, ¿no? Y eso es un tema que no sé si también lo podríamos vincular, que es el tema de la energía. ¿No? Porque yo, por ejemplo, estos días he estado realizando un reportaje para la agencia EFE en Polonia sobre el tema ¿no? de la crisis energética que vive el país. Y realmente es una crisis que se agudiza porque, por un lado, no hay gas disponible para todos, ¿no? Y los polacos acusan a los rusos de que ese gas ellos son los responsables de no suministrar el suficiente, ¿no? O sea, por un lado, los polacos acusan a los rusos de no suministrar suficiente gas y por otro lado, acusan a los rusos de que ese gas, si es que lo llegan a suministrar, lo están utilizando de manera política. Bueno, a ver, no acaba de ser ni una cosa ni la otra, pero la situación que nos lleva es que los precios del gas, ¿no? Los precios energéticos, pero del gas especialmente, están disparados. Eso se junta, ¿no? A la crisis de la pospandémica que viven todos, Rusia incluida. Entonces, pues tenemos también una crisis económica que se nos avecina y crisis energética. Y en casos de países como Polonia, que también es algo actual para Ucrania o para los países bálticos en menor medida, pero también tenemos el problema que esa crisis energética puede repercutir en una crisis ecológica, porque al no haber suficiente gas, al no poder pagar tampoco la factura de la electricidad, pues por ejemplo en Polonia mucha gente se verá, bueno, ya se está viendo que tiene que calentar sus hogares digamos, si viven fuera de las ciudades, si tienen una casa, pues lo tienen que calentar con madera o carbón. Y el carbón en Polonia es uno de los países con peor situación medioambiental de la calidad del aire en ciudades como, pues bueno, en Varsovia, pero sobre todo en el sur, ¿no? En ciudades como Cracovia, ¿no? En el que han prohibido ese uso, pero claro, si al final la gente no va a tener con qué calentarse, pues va a utilizar el carbón, ¿no? Parece un poco la Edad Media, pero Mm. no pues de tener que calentarnos así, pero es lo que hay, es lo que está sucediendo. Entonces, esta crisis
quizás aquí estoy abarcando demasiado, ¿no? Pero esta crisis con Rusia puede repercutir a muchos niveles en los países europeos, ¿no? Porque la crisis política lleva consigo una crisis energética y la crisis energética puede derivar en una crisis medioambiental, cosa que ya está sucediendo. Por lo demás, pues yo creo que Rusia seguirá su camino y habrá que ver, es la mayor duda que tengo, aunque no creo que en este 22 todavía lo veamos, es el sucesor de Putin, ¿no? O sea, a ver si empieza a dibujarse un poco o es que si este señor de verdad quiere quedarse para siempre. Yo no creo que sea así. Yo creo que Putin estaba pensando en retirarse bastante antes. Lo que pasa que, bueno, la coyuntura internacional y digamos, también poca confianza que este hombre demuestra en los demás seres humanos, pues no le ha permitido delegar, no le ha permitido encontrar un sustituto. Dmitry Medvedev, bueno, pues no le salió del todo bien, una figura mucho más amable, más pro-occidental, un señor que le No es gustaba. fácil, no es fácil ser Putin ni encontrar un sustituto. ¿Mm? No es fácil ser Putin, lógicamente se quiere quedar el hombre, o no encuentra a nadie como él. Es el problema. Tan estupendo como lo pintaron los cómicos de Muchachada Nui, pues desde luego no se puede encontrar. Entonces, esta es una duda dentro del país y la otra es, bueno, a ver, veremos si Rusia sigue, porque está yendo por un camino muy autoritario dentro del país, en la que han erradicado totalmente cualquier signo de oposición. Declaran cualquier persona, además, que tenga vínculos con Occidente mínimamente, la declaran agente extranjero, que vale, sí que es verdad que es una práctica que no la han inventado los rusos, que la han tomado de Estados Unidos, más que nada, ¿no? Y otros países también, digamos, combaten la influencia extranjera, ¿no? Con medidas así. Pero desde luego en Rusia, pues bueno, esto no está ayudando a que la sociedad sea mejor, ¿no? Porque yo entiendo que todo el mundo tiene una manera diferente de entender, ¿no? Qué es lo bueno, qué es lo malo, y no voy a decir que necesariamente siempre el sistema occidental, ¿no? Lo que el de Europa occidental no sea el mejor, ni mucho menos. Hay otros sistemas que pueden funcionar de otra manera y no necesariamente solo el nuestro. Pero sí que es verdad que en Rusia tenemos una deriva autoritaria, pues bueno, bastante importante. Habrá que ver también cuáles son la situación de Navalny, si es que en este 22 puede optar alguna liberación un poco express antes, cosa que también lo dudo. Y en lo demás, pues Rusia seguirá ahí, ¿no? Como el gran enemigo, aunque yo creo que poco a poco China se está dejando ya entrever y ahí, digamos, salto digamos, a otra página. China está dejándose entrever como el dragón va abriendo los ojos poco a poco. Bueno, ¿Tú qué opinas, Juan? poco a poco, yo creo que ya los tiene así como platos, casi. Bueno, lo que comentabas sobre la crisis energética es un poco va al hilo de lo que yo quería comentar después también, porque bueno, analizar un poco lo que es la geopolítica internacional o intentar adivinar lo que va a pasar en el mundo próximamente, hoy en día se juntan un montón de factores que hace imposible adivinarlo por completo y que hace que todos esos factores vayan confluyendo, juntándose y demás. Como bien decías, la crisis energética, la crisis climática, los problemas internos de cada país, la deriva autoritaria que estamos viendo no solo en Rusia, sino en muchos otros países. Entonces, esta globalización, digamos, de factores hace que sea tremendamente jodido intentar adivinar lo que puede pasar. Yo quería hablar un poquito también sobre, como decía, sobre la crisis energética, porque es una de las razones principales que está tirando, digamos, un poco de los conflictos de geopolítica internacional, como bien decías, entre Polonia y Rusia, Ucrania también influye mucho el paso de gas. Es decir, en Europa, digamos en Occidente y a nivel global estamos viviendo una crisis energética enorme. Es decir, hay muchos países en los que incluso ya se están produciendo apagones, que no pueden suplir la demanda
interna necesaria, y eso por supuesto que va a ser un generador de conflictos de todo tipo. Podríamos decir que nuestra sociedad, digamos, se ha basado en el consumo de energías baratas durante las últimas décadas. Extraer petróleo hasta ahora era bastante sencillo y barato, pero cada vez se está haciendo más complicado. Ya a partir de 2010 se ha superado un poco lo que es el peak oil, que ha empezado a decrecer, digamos, la cantidad de petróleo que se puede extraer, y sobre todo es muchísimo más caro extraer el petróleo hoy en día que hace 10, 15, 20 años, y eso hace que incluso algunos pozos petrolíferos pues se gaste más energía en sacar el petróleo que en la energía que obtienes luego con ese petróleo. Entonces se llegan a puntos absurdos. Como bien decías, se ha vuelto a quemar carbón en muchísimos sitios para poder estabilizar esa demanda de energía. Las energías renovables, que parecía que nos iban a salvar a todos, pues siguen siendo un bluff. No llega al 7% en Europa del total de la energía generada, y dependes muchísimo de la meteorología, porque como decía Casado, que solo de día se genera. Pues no, también tenemos baterías, sí, efectivamente, pero las baterías que tenemos hoy en día duran poquísimo, poquísimo. Aún el otro día leí la planta esta de Tesla, que les costó una puta burrada de dinero, podía almacenar hasta 3 minutos de la demanda de energía de Estados Unidos, y les costó una barbaridad. Y ya veis, para 3 minutos que no sirve de absolutamente nada a día de hoy. Y para crecer en renovables pues necesitas litio y otra serie de minerales que tampoco es que haya demasiados a día de hoy. Entonces es como una especie de cadena en el que, pues, el que tiene gas, el que tiene petróleo se aferra a ello. Ucrania, por ejemplo, que vivía del paso de ese gas de Rusia a Europa, pues está viendo que con el Nord Stream 2 pues se quedan bragas. Es decir, todo es lo que es el consumo energético es una especie de foco de tensiones, y creo, bajo mi punto de vista, que será durante el 2022 uno de los principales puntos de inestabilidad en la geopolítica internacional. A ver si consigo poneros por aquí. Se están hablando de que va a subir el precio del barril de Brent por encima de los $100, que eso es una barbaridad a día de hoy. A ver, que os pongo esto por aquí. Aquí está. La evolución del precio del barril de Brent. Ya estuvo bastante más caro, ahora mismo está a 80, pero se está hablando de que la demanda y demás pues va a hacer subir hasta los 110, 90. Bueno, hay diferentes opiniones al respecto, pero vaya, que va a estar muy caro el petróleo. Y sin embargo, las petroleras seguirán obteniendo un gran beneficio. Se calcula que al menos durante el 2022 las petroleras seguirán obteniendo un beneficio del 20%. Es curioso, a mí es algo que me resulta bastante curioso. Aquí lo tenemos. A mí me ha llamado también la atención, ya que hablamos de energía y que va totalmente el tema que estamos tratando, es que se está debatiendo en la Unión Europea que la energía nuclear y el gas natural sean consideradas energías limpias, Sí, digamos, energía verde. es, Porque ya han visto que para 2050, sin la energía nuclear y sin el gas, pues no se va a poder hacer esto de emisiones cero, o no, que bueno, que digamos que nuestra huella sea neutra al menos. Y entonces, claro, todos los países están intentando hacer sus esfuerzos. Alemania, por ejemplo, claro, va a cerrar, se supone que ya las últimas centrales nucleares que le quedan, pero a nivel global las centrales nucleares hay muchísimas en construcción. El continente que más además que está construyendo es Asia, que sí. está construyendo creo que casi tantas centrales nucleares y tiene planeadas no sé cuántas más que el resto del mundo, En ¿no? China están con Y un montón de las... ellas, sí, que nuestro compañero Yerceberio escribió sobre ello esta semana, Sí, y sobre un sí. problema bastante grave, que es un accidente que hubo en una central china y que se podría deber a problemas de fabricación, y eso pondría en peligro todas las centrales que se están construyendo con ese mismo modelo. O sea, no es fácil. Además,
de la escasez de uranio, que también Ujú. es importante. Pero bueno, esto también se liga, como decías, con la crisis medioambiental, que yo lo quería comentar después, pero es que es súper curioso que hasta ahora, pues como decías, el gas natural y la nuclear no eran energías verdes, pero como no podemos cumplir los protocolos de otra manera con energías verdes, ¿qué hacemos? Le cambiamos el nombre y ahora ya son energías verdes. Aquí lo Sí, tienes. sí, La sí, Unión sí, sí. Europea busca fórmulas para calificar de verdes centrales de gas natural y de energía nuclear. Es decir, es una trampa tan cutre y tan salchichera que decir, "Ah, ya somos verdes, ya le cambié la palabra, ya es greenwashing, pero de manual, es increíble, la verdad. A mí me pareció súper curioso eso. Pues la verdad es que sí. Y mira, por cierto, uno de los países donde más produce, donde más, digamos, materia prima para centrales nucleares producen es Kazajstán. Kazajistán, ahí lo tienes también, que tenía también muchísimos problemas. ¿Dónde lo tenías tú por aquí? Ah, bueno, esto es sobre el Bitcoin, que no es lo mismo, pero también sobre el uranio, que es uno de los principales productores de uranio y no me acuerdo si era cuarto o quinto de petróleo, o sea, tiene reservas importantes de bastantes minerales y combustibles. Respecto a lo que hablábamos también, tenía esta noticia, no sé si la viste, de que Rusia podría estar acercándose al límite de capacidad de producción de petróleo. Hasta ahora Rusia estaba aumentando y aumentando cada vez más su producción de petróleo, pero parece ser que han llegado a su pico. Es decir, el resto de pozos petrolíferos importantes durante las últimas décadas ya se llegó y por lo que parece incluso Rusia ahora estaría llegando a su límite de capacidad de producción. A ver, en Rusia en ese sentido tenemos, digamos, tenemos que entender que Rusia seguramente tenga muchas más reservas todavía de petróleo. Lo que pasa es que en buena parte de esas reservas están en lugares tales que para explotarlos, pues al final no sale a cuenta a día de hoy. Ujú. Simplemente con los precios, sobre todo con los precios bajos que ha habido en los últimos años, pues no le sale a cuenta. Otra cosa es que si el petróleo se dispara y empieza a venderse en un futuro no tan lejano a precios de 150, $200, pues parte de esos pozos sí que se volverán rentables, digamos, de explotar. Esa es una cosa. Y otra cosa es que, claro, también tenemos que contar que si realmente poco a poco el cambio climático va dejando su huella, buena parte de esas zonas también, sobre todo en Siberia, ¿no? En el norte, pues esas zonas también pueden empezar a ser, digamos, de más fácil acceso, ¿no? Con menos, digamos, con un clima menos agresivo a la hora de explotar. Pero si eso no pasa, digamos, una subida de precios y que el clima siga la tendencia, digamos, al alza de temperaturas medias, pues Rusia tampoco, sí, sí, no podrá explotar mucho más Es que esa temática. esto de casi todos los analistas que hablan un poco de energía y demás dicen no os preocupéis porque petróleo queda muchísimo todavía, lo del peak oil es un invento y tal. Es cierto que todavía queda muchísimo petróleo, pero bueno, este gráfico lo explica muy bien. Este es el petróleo que se sacaba pues hasta 1970, 1980, pues que era sencillísimo de conseguir y baratísimo. Llegas, metes un tubo y para afuera. Esto ya se acabó pues en la década de los 70, 80. Después ya empezó que haber a buscar bolsas más pequeñas, separadas y demás. También lo acabamos a partir de los 90. A partir del 2000 pues empezó a filtrar, digamos, el petróleo pues que estaba mezclado con arena, con otros sedimentos y demás, que ya es un proceso mucho más complejo, que requiere mucha más energía y mucho más gasto de dinero, lógicamente, y hoy en día el que se está extrayendo son de pequeñas bolsas que están diseminadas por diferentes lugares, mezcladas con sedimentos y demás, en el que muchas veces gastas más energía para extraer el petróleo que lo que tú luego puedes obtener con ese petróleo. Entonces ahora mismo estamos en este punto y aunque aún queda bastante petróleo, no es ya una fuente de energía barata. Es decir, si vamos por este camino, el petróleo seguirá subiendo y subiendo hasta llegar hasta dónde. Bueno, mira, estamos en 2022 casi a 100 litros, a 100 euros, a 100 dólares, perdón, el barril de Brent. Y la previsión es que siga subiendo. Y lo mismo pasa con el gas.
no el peak oil el peak del gas, digamos, que ha sido un poco posterior al del petróleo, pero está en una situación un poco parecida, que de momento pues no hay demasiados problemas, pero a lo largo de esta década vamos a tener un problema muy serio en cuanto veamos que extraer petróleo y gas sea muchísimo más caro de lo que obtenemos. El problema es el mismo. El consumo de energía va a seguir aumentando. Sin embargo, los combustibles fósiles van a ser cada vez más caros y va a haber menos cantidad. Entonces solo nos quedaría la nuclear y las renovables. Las renovables de momento no acaban de arrancar. La nuclear tiene un montón de problemas y también depende de la extracción de uranio. Entonces yo creo que durante la próxima década será uno de los principales focos de inestabilidad, precisamente la crisis energética que ya estamos viendo y que ya está afectando a muchos lugares. Por ejemplo, hace cosa de un mes, Kosovo empezó las restricciones de 2 horas en todo el país por la alta demanda y la escasez de energía propia. Es decir, hay países que son muy dependientes o de gas o de petróleo y demás y que no tienen reservas propias, pues ya están empezando a cortar el suministro. En España esto no va a pasar de momento porque es muy variable, digamos, la obtención de energía en España. Tenemos nuclear, tenemos renovables, tenemos gas, tenemos petróleo, entonces nosotros de momento no tenemos problema, pero hay muchos países que ya están empezando a ver esos problemas con el suministro energético. Y obviamente esto es fuente de conflictos, como os podéis imaginar. Y bueno, pasamos la crisis esta energética, como comentamos, afecta a todos los países y vamos a hablar ahora de Estados Unidos, si te parece, que es la gran potencia imperial de las últimas décadas, la que el faro que ilumina Occidente y que está en una situación realmente comprometida en los últimos años, que tiene muchísimos frentes abiertos, muchos problemas internos, muchos problemas externos. ¿Cómo resumirías la situación geopolítica de Estados Unidos, Pablo? Pues habrá que ver si este va a ser otro año de retroceso de los Estados Unidos o si realmente el imperio va a contraatacar en cierta medida, ¿no? Porque desde luego lo que hemos visto en este último, ¿no? En estos últimos tiempos es un retroceso de Estados Unidos retroceso en imagen, porque Estados Unidos siempre digamos, se ha distinguido, ¿no? Por ofrecernos una imagen de un país, ¿no? El American Dream y toda esta historia. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos no es ningún ejemplo de nada, ¿no? Tiene unos serios problemas internos, tiene problemas raciales, tiene problemas económicos, ¿no? En Estados Unidos no es por nada, pero millones de personas viven de los bonos para alimentos que les da el Estado. No es, digamos, el mejor ejemplo, ¿no? de cómo debe funcionar un país o cómo debe funcionar el capitalismo, incluso si lo dijéramos así. Hemos visto cómo Estados Unidos a nivel internacional también ha dado un paso atrás, bueno, ha huido desde Afganistán, ¿no? Si recordamos la retirada soviética en su momento de Afganistán, pues fueron varios meses, ¿no? Creo que incluso cerca de un año desde que se anunció hasta que se ejecutó del todo, ¿no? Una retirada ordenada, ¿no? En la que el último oficial cruzó por el puente hacia la Unión Soviética, cosa que Estados Unidos lo que ha hecho es escapar. Pero Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, Estados Unidos sigue siendo la economía número uno del mundo, a grandes rasgos, también porque emiten el dólar, ¿no? Y porque el dólar sigue siendo la divisa que se utiliza en la mayor parte de las transacciones internacionales, aunque ya parece que le van haciendo sombra, a la que Estados Unidos deje de poder, digamos, emitir, ¿no? De imprimir moneda a gusto, ¿no? Según sus necesidades, pues van a tener un serios problemas, ¿no? Porque ya, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? La deuda estadounidense es simplemente brutal, es algo inexplicable, pero claro, se pueden permitir porque ellos emiten los dólares. Entonces,
toda lógica dice que Estados Unidos debería ir retrocediendo y debería ir perdiendo terreno, debería ir retirándose de cada vez más sitios, no puede tener tantos frentes abiertos, no se lo puede permitir simplemente. Y bueno, porque Bueno, otros ya jugadores se eso, están volviendo mucho más fuertes. que no Pero se también lo puede Estados Unidos permitir, perdón, es un país un pequeño inciso ahí, Pablo, sobre que lo sí, que comentabas. No sé si visto que sí, publicamos esta misma semana sobre esto que comentabas, de que sí. es el presupuesto militar de Joe Biden, el pacifista, es récord en Estados Unidos. Es una barbaridad, 768 mil millones de dólares, superando el mayor gasto militar durante la administración de Donald Trump, de 740.000. Llegaron a darle más dinero del que había solicitado el Pentágono. El Pentágono solicitó pues 750.000, pues le dieron 2.000 más, toma, por si acaso, por lo que pueda pasar. O sea, a mí me parece una auténtica barbaridad, con todos los problemas internos que tienen, que apuesten tan descabelladamente por seguir con la confrontación, cuando con confrontación directa imagino que no tienen, o sea, dando miedo sí que pueden hacer mucho, pero con confrontaciones directas, ¿dónde se van a meter a día de hoy? Entonces, no sé, ¿qué opinas de este presupuesto? A mí me coge así un poco por sorpresa. No, pues te digo, es que es porque ellos se imprimen el dinero a mansalva y como el resto del mundo les financia, no, pues se lo pueden permitir incluso creándose esa deuda. No es normal, no es real y eso es una burbuja que debería un día explotar. Y porque no tienen no sé cuántos grupos de estos de portaaviones, no sé cuántos aviones, no sé cuánto, de todo. Y también, por otro lado, ese gasto, si lo haces, tú cuando inviertes en algo, no, por ejemplo, Lo tú, pues, gastas en ti mismo, claro, porque al final las empresas armamentísticas son ellos mismos, claro. sí, son ellos mismos, pero por otro lado, tú con todo ese gasto militar tienes que hacer algo. O sea, porque Ujú. No lo vas a tener no parado, puedes gastar claro. en lo militar si luego no haces nada con ellos. Vamos, es de lógica, ¿no? Si tú necesitas, si te compras un coche, no es para que esté en el garaje, es porque lo necesitas para ir a trabajar, para ir a buscar a tu familia o para hacer de taxista, lo que sea. Si tú te compras una cámara de fotos, como fotógrafo, pues a lo mejor es porque lo necesitas, porque es más nueva. Entonces, si tú haces ese gasto militar y al final tus militares no te aportan nada, y Estados Unidos sí que tiene una manera de entenderlo todo como si fuera una empresa, pues habrá que ver, ¿no? Porque desde luego a mí siempre me ha hecho mucha gracia que la gente en general, ¿no? Que, bueno, para empezar, Estados Unidos no somos ciudadanos la mayoría, pero por otro lado sí que es verdad que, bueno, en cierta manera nos influye por lo que hacen. Pero la gente siempre se vuelca con los candidatos demócratas y tiene a los candidatos republicanos como si fueran unos parias y unos hipermilitaristas y tal. Siempre es lo mismo. Pero, Si es que son lo pero es que mismo. los demócratas te bombardean, pero saludando y hablando con decencia y respetando los derechos humanos. Es la Claro, claro. Y diferencia. los pilotos de drones, pues supongo que serán más inclusivo, ¿no? Y cogerán pues, a gente de todas Todos los las. pilotes de Estados ah, Unidos tiran bombes. Pues, pues sí. Y entonces, en ese sentido, yo sin ser estadounidense, pero siempre me ha hecho un poco de gracia los republicanos por el hecho de que las cosas, cuando las hacen casi abiertos, ¿no? Vamos ahí porque hay petróleo y vamos ahí. Me sigue pareciendo fatal, pero por lo menos más o menos lo reconocen de una manera bastante más clara. Los demócratas no, los demócratas es por la libertad, es por la no sé qué, es por lo no sé cuántos. Entonces, yo te digo, toda esa crisis de lo que ellos venden, porque yo creo que ya a nadie le cabe dudas que Estados Unidos no está ni para promover la libertad, ni para promover la democracia, ni para promover el bienestar a nivel mundial, ¿no? Porque ya lo hemos visto también en Estados Unidos y las farmacéuticas, cómo han actuado, cómo actúan y cómo siguen Sí, actuando, sí, además ¿no? Y no otras lo muchas promueven empresas. ni hacia adentro, porque allí hay los niveles de pobreza que hay en Estados Unidos, que no hay sanidad universal, que no hay educación pública. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué queréis exportar? ¿Qué queréis exportar? Claro, y la gente dice, no, pero es que claro, a ver, pero todos utilizamos productos estadounidenses. Pues sí, productos estadounidenses sí,
pero atraídos los ingenieros de buena parte del mundo y fabricados casi todos en otras partes del mundo. Fabricados a precios de saldo, que luego, a precios de saldo no, pero la fabricación de un iPhone de la compañía americana Apple le costará una tercera parte de lo que vende el teléfono. Mucho menos, Que yo esa es la creo. tercera parte, digamos, que se quedará en China, pero después todo lo otro es ganancia de esa compañía explotando al resto del mundo. Y bueno, lo que has comentado tú, ¿no? Lo de las materias primas que necesita, pues es bastante llamativo. En ese sentido, no es que sea yo un gran fan de la película esta, ¿cómo es? No mires arriba, ¿no? Ujú. Sí, Una que sí, ha salido hace poco con la vi el otro día, sí, Leonardo me DiCaprio pareció y curiosa, pero un tostón a la vez, me aburrió, no sé, me un cogió mal. tostón. Pero bueno, y sin hacer demasiados spoilers, pues sí que hace Sí, una crítica al sistema norteamericano, como crítica pues está muy bastante bien. acertada. Como crítica está muy bien. Ahora a mí como película me parece un poco tostón. Pero sí, como crítica la verdad es que Pues, es muy interesante. Y oye, ¿dónde crees que se van a gastar todos esos dineritos este año? ¿Cuál crees que van a iniciar algún conflicto directo o va a ser todo por detrás? a ver, te diría que por un lado, el primero ya no les ha salido bien, que ha sido Kazajstán, y después la verdad es que parece que no debería empezar nada nuevo. Pero claro, nada nuevo, llevamos siempre diciéndolo y siempre nos sorprende. Yo creo que Estados Unidos se va a centrar cada vez más en contener a China, porque simplemente la militarización también de China y China de manera clara y abierta, por lo menos de momento, está mirando hacia su este y hacia su sureste, digamos hacia el mar, no está mirando hacia el norte, hacia China, no está mirando hacia el oeste, ¿no? Donde tiene Kazajstán, ¿no? Por ejemplo, o la India, porque, bueno, más o menos parece que está intentando llevar buenas relaciones ahí. China está militarizándose, sobre todo una buena inversión la hace en flota. La flota es para discutir Estados Unidos el dominio en el Pacífico. Entonces, en Estados Unidos, yo creo que después de tanta retórica antirrusa en Europa y demás, yo creo que esta vez sí que debería empezar a girar hacia ahí. No sé si te he mandado antes un gráfico, al que no sé si lo puedes poner, Voy a que intentarlo. es uno que es una estadística así con La estadística. Vale. sí, un El meme gráfico. no, la estadística. No, el meme no, el Ok, meme lo dejamos para el final. vamos a ver. El Which Foreign Country. Ey, ¿por qué no me deja esto? Bueno, te lo lanzo aquí, encima tuya. Opa. Básicamente es un gráfico en el que se ha hecho en Estados Unidos un estudio durante un par de semanas del 21 y le preguntaron a los estadounidenses, no sé si lo puedes poner o no, para Espera, mostrarlo mejor. estoy en ello, tío, pero esto. Muy mal Twitch, muy mal, poco intuitivo. Nada, se me quedó colgado, lo siento. Sigue. A ver si lo consigo. Bueno, básicamente es un gráfico en el que le preguntan a Estados Unidos quién opinan ellos que es su mayor enemigo. Y entonces la mayoría de los adultos estadounidenses opinan que es China, un 32%. Después, un 24% opina que es Rusia, un 10% opina que es Corea del Norte. Bueno, supongo que habrán visto demasiado como era Amanecer Rojo, ¿no? Se han Una película de flipado. 84 en la que los nortecoreanos con los rusos soviéticos y salvadoreños invadían Estados Unidos. Y un 9% piensa que es Irán. Pero si le damos la vuelta y lo miramos según las simpatías políticas, el 14% de los demócratas opina que el enemigo es China. El 40% de los demócratas opina que es Rusia. Mientras que los republicanos, el Joder. 54% de los republicanos opinan que el enemigo es China. Y solo un 8% opina que es Rusia. Bueno, no ese es el gráfico, ¿Cómo Juan, que pero no? Es este de aquí.
pero Hmm. te lo Está bien, ahora agradezco. está. Entonces, 32% de básicamente, los en Estados adultos Unidos, yo creo que incluso la norteamericanos creen población... que son los chinos, pues Este ahí es. lo tienes. Esto es. Este es el gráfico. Entonces, ahí se ve claramente que la propia población estadounidense, que con todos mis respetos quizás no es la más formada A lo que ha a dicho. nivel internacional, ¿no? Sobre temática internacional, pero ellos lo tienen bastante claro, en general, que el enemigo principal es China. Y Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos tiene esa relación de codependencia con China que hace que cualquier movimiento sea difícil de hacer. Y China también lo está aprovechando. Pero claro, el tiempo en este caso juega a favor de los chinos, porque básicamente ellos cada vez van obteniendo más mercado mundial. Y si, por ejemplo, si pones otro gráfico que te he mandado hoy también, que es de Sudamérica y América Central. Muy curioso que el 40% de los demócratas crean que es Rusia. Son los únicos los Sí, sí, demócratas. sí, incluso los independientes forman ahí, digamos, un grupo normal, como que de la media estadounidense, pero los demócratas, pero bueno, supongo que se creen su propia retórica. A ver, al final esto Supongo. también se retroalimenta por los medios, ¿no? ¿Cuál es el otro que querías? El de las inversiones chinas en Sudamérica y América Central. Ajá. Aquí lo tenemos. Que es otro gráfico en el que, claro, poco a poco y de una manera Y el de África es muy mucho más parecido callada. también. ¿Eh? Que el de África es muy parecido también. Y los principales Sí, 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 inversores sí, son sí, sí, todos no, es chinos. que son Es una unas inversiones barbaridad. de la rehostia de los chinos, Ujú. cosa que Estados Unidos, pues claro, Estados Unidos hace inversiones, por supuesto que sí, su capital, pero no son inversiones ni a tan largo plazo ni de esta manera tan sistemática. Y podríamos Entonces, decir que ellos Estados Unidos están perdiendo, utiliza la digamos, táctica el del terreno. palo y China la de la zanahoria. Sí, sí. Sí, porque los chinos, buena parte de, digamos, del capital que están obteniendo de ser la fábrica del mundo, lo están invirtiendo en hacer crecer su influencia. Estados Unidos sí es verdad que tiene una, digamos, una proyección de fuerza, no de proyección de fuerza, de proyección de atractivo bastante grande, ¿no? Lo que vendría a ser el poder blando, ¿no? Pero ese poder blando se basa cada vez menos en la economía y se basa cada vez más pues en vender un sueño que realmente no existe. Y si antes tú podías explicarle a Estados Unidos o sea, al mundo, que en Estados Unidos todo el mundo vive como en Nueva York, ¿no? Como, pues como las series esta de Sexo en Nueva York o Friends o algo así, pero la realidad te muestra que no, la realidad demuestra que muy poca gente vive un sueño semejante en Estados Unidos, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, antes que me has preguntado por las fiestas, la típica película que siempre se ponen todos los años, que es la de Solo en Yo Casa, pongo el Gran ¿no? Lebowski. También, pero bueno, digo, Sí. lo ponen en las teles, ¿eh? Que tampoco digamos que lo veamos. Pero yo, claro, cuando veíamos Solo en Casa, nadie de nosotros, todo el mundo, bueno, alucinábamos un poco con la casa que tenía Kevin y su ¿En qué familia, trabajaba el padre de pero Kevin, claro, por nunca Dios, para nos hemos llevarse a dado toda la puta familia a el París? concepto. ¿En qué trabajaba? ¿Qué vendía? Sí, sí, es que es eso. Dices, ¿qué se dedicaba ese hombre? O sea, está claro que ese trabajaba en un JP Morgan o algo así, o alguna cosa más de esa de explotar el planeta entero. Porque si no, joder, toda la familia a Fácil. París, toma ya. Entonces, claro, Estados Unidos, pues todo esto cada vez se ve más que eso no es realidad, porque hoy en día tenemos internet, tenemos acceso y, bueno, la información viaja mucho más. Entonces, Estados Unidos se ha visto, se está viendo que China se le está comiendo la tostada. Entonces, sí que es posible, sí de verdad creo que Estados Unidos puede llegar a ciertos acuerdos puntuales, pues por ejemplo con Rusia. Rusia hoy han tenido unas conferencias en Ginebra y seguramente seguirán con más conferencias de estas, ¿no? De intentar encontrar un punto intermedio. Eso por un lado, pero por otro lado, digo, Estados Unidos se ha vuelto cada vez un país que es menos fiable, porque es un país que no cumple su palabra. Barack Obama llegó a un acuerdo nuclear
iraníes y luego cogieron y se salieron. Tenían firmado un programa que era el programa este de cielos abiertos, por los cuales los países, todos los países miembros podían volar podían mandar aviones de reconocimiento dentro del espacio aéreo de otros países, lo cual resultaba pues una táctica que ayudaba a la confianza mutua, ¿no? Sobre todo entre la OTAN y Rusia. Estados Unidos se salió de ese programa. Claro, Rusia también se salió Sí, seguido, con ¿no? Trump se Porque no iba a salió estar ahí de un montón de dejando aviones. programas de ese tipo internacionales. Sí, es que Estados Unidos se está viendo que es un realmente, yo de verdad, porque ellos son todavía, digamos, una potencia eh, en toda regla y va dictando muchas sus normas, pero de verdad, si cualquier país se comportara como ellos, joder, lo podríamos llamar como mínimo de país gamberro, porque es que Estados Unidos que Gamber. cada vez no se pueden juzgar a los soldados norteamericanos por los tribunales internacionales, porque Estados Unidos no reconoce todo esto. O sea, es decir, ellos pueden violar los derechos humanos todo lo que quieran, pero luego, si tú, cualquier país, ellos consideran que estás violando los derechos humanos, Estados Unidos va y te bombardea. O sea, y todo esto ya está llegando a ciertos límites que yo creo que los que defendían más a Estados Unidos se están dando cuenta que es que esto es indefendible. Entonces, por todo esto, digamos, una manera muy larga de explicar que yo creo que Estados Unidos todavía dará mucha guerra, pero vamos a ver si este año intenta recobrar cierta iniciativa o sigue retirándose más bien. Yo opino que este año todavía estará más bien de retirada, pero alguna sorpresa nos Mójate, puede dar. ¿dónde podríamos ver a los marines desembarcar este año? Hombre, pues no me gustaría, pero en América Latina tendría números este año porque, bueno, hace ¿Nicaragua? tiempo. ¿Mm? ¿Nicaragua o en qué piensas? Nicaragua, espero que no sea Cuba tampoco, que no sea Venezuela, pero digamos, esta ola de gobiernos de izquierdas y tal, que está saliendo otra vez en la América Latina, puede ser un foco de tensión. Desde luego en Europa no creo que vaya a pasar nada, incluso si es que Rusia al final invade Ucrania, no creo que ni siquiera ahí Estados Unidos se vaya a meter. Y ya todo lo demás, pues el foco también puede haber algún foco de tensión en el Pacífico. Yo te digo, el Pacífico es donde, digamos, es donde se va, donde le veo yo mayores posibilidades de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque además hay elementos que, claro, al gran público se le escapan un poco. No sé si la gente ha seguido mucho la creación de una especie de la OTAN, que lo han llamado ah, del Pacífico, ¿no? El AUKUS, ¿no? Que es la Ujú. alianza militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ¿no? Australia, ¿no? United Kingdom, ¿no? UK y Estados Unidos, ¿no? USA, ¿no? AUKUS. Entonces, esta nueva alianza presentada, bueno, creada el año pasado, que ya le ha costado problemas internacionales a Francia, porque Francia tenía Con Australia y firmado un buen tal. acuerdo por submarinos y Ujú. helicópteros con Australia, y Australia, después de firmar esta alianza militar, pues Oh, ha anulado los contratos para comprar material estadounidense y británico. Eso por un lado, pero por otro lado, el AUKUS no ha sido tan bien recibido por otros países. Por ejemplo, Corea no ha querido firmar nada con ellos y tampoco quiere compartir, según he leído, la información secreta de sus servicios de inteligencia con el AUKUS. Porque Corea, tenemos que tenerlo presente, es una potencia económica, a pesar de que es de un tamaño bastante reducido, y potencialmente una Corea unificada sería un país con un gran, digamos, potencial industrial. Corea del Norte le proporcionaría además muchísima mano de obra a la industria del sur y aparte sería una nación nuclear, ¿no? Porque las dos Coreas heredarían el armamento nuclear del norte. Y, por ejemplo, ese país también tendría una agenda propia, muy alejada de Estados Unidos, ¿no? Y que seguramente bastante más afín a China,
pero también enfrentada históricamente a Japón. Japón también está tiene una militarización poco a poco, ¿no? Se está militarizando, se va construyendo cada vez más armamento que se puede utilizar no solo de manera defensiva, ¿no? Como buques, anfibios, etcétera. Entonces, yo te digo, en Europa seguro que tendremos, Europa, Cáucaso, pero yo creo que América Latina y Pacífico son para mí digamos, los escenarios a seguir. Resulta, la verdad, bastante deprimente que con toda la que está cayendo, crisis climática, todo lo que estamos hablando, de miles de problemas, y que prácticamente todos los países allá estén aumentando su presupuesto militar. No pinta nada bien, la verdad. Bueno, aprovecho para comentar a los que nos estéis escuchando si tenéis alguna preguntita, si queréis que hablemos sobre algo en concreto o cualquier cosa, pues nada, lo ponéis por aquí e intentaremos comentaros. Vamos a hablar ahora con otro de los focos de inestabilidad, digamos, temático, del que seguramente vamos a escuchar mucho y que influya en esos conflictos de los que está hablando Pablo, y son la escasez de materias primas. Es decir, me estoy liando. Los problemas en la cadena de suministros. Lo hemos vivido durante este año pasado, que en muchos países faltaban productos de diverso tipo, la construcción muchísima se ha paralizado porque faltan componentes, en la automoción, lo estamos viendo en muchos sectores productivos, que no se puede mantener la producción simplemente porque faltan materias primas, principalmente lo que tiene que ver con los chips y demás. Entonces, a ver si os pongo por aquí. Vamos a ver. Uno de los problemas principales, como os estaba comentando, es esta escasez. No me lo lee porque... A ver, un segundito. Aquí está. Vale. Y es que, como están comentando científicos y geólogos por todo el mundo, estamos cerca de alcanzar los límites geológicos del planeta en muchos ámbitos. No solo es en el petróleo, no solo es en el gas, no solo es en el carbón, sino que estamos viendo como hay un montón de materias primas esenciales para un montón de productos a nivel global, en los que hay, digamos, escasa oferta, perdón. Hay muchos componentes que está afectando, digamos, a toda la cadena de suministros. Faltan coches, faltan medicamentos. Aquí vemos, por ejemplo, en Forbes. A mí me resulta muy curioso cómo este tipo de publicaciones lo dice como algo totalmente normal. El desabastecimiento de determinados productos es un hecho. El problema surge por la pandemia. Y a tomar por culo, ¿sabes? La pandemia es el problema, los límites geológicos del planeta, que no quede tanto uranio como pensábamos o que no quede tanto litio como pensábamos, no es un problema, el problema es la pandemia. Ellos nos dicen que el confinamiento provocó una menor demanda y una reducción de la actividad industrial, que se produjo un cuello de botella, que les gusta decir mucho eso, y que por eso tenemos estos problemas de suministros. No es así, eso es uno de los problemas que ha habido, pero es que está afectando a muchas otras cosas. Para conseguir baterías, Tesla tuvo que parar, por ejemplo, la producción de muchísimos de sus coches, simplemente porque no tenía litio suficiente para las baterías. Y lo mismo está pasando con las tierras raras que hacen falta para la fabricación de microchips. Aquí lo vemos, chips y productos informáticos, tarjetas gráficas, ordenadores. Yo que sé, el que se haya querido comprar una Play 5 sabe de sobra que es difícil conseguirla en alimentación, industria agroalimentaria, automoción, construcción. Es decir, todos prácticamente los sectores se están viendo perjudicados por una falta de suministros.
Y esto es como una pelota, digamos, que va creciendo, va creciendo, va creciendo y va afectando cada vez a más sectores, porque lógicamente, pues por poner un ejemplo, un obrero de la construcción que lo tiene que enviar a casa, pues porque no tiene el cobre necesario para hacer la instalación eléctrica de un edificio, pues se va todo al carajo todos los que están trabajando en esa obra, no solo a partir del cobre. Es decir, es una cadena, una rueda que crece, crece y crece. Aquí tenemos, por ejemplo, este gráfico que indica el aumento de los precios, que es debido no solo a los cuellos de botella, como se comenta, sino a la escasez de muchos de ellos, que es, por ejemplo, la energía. La energía, todo lo que ha subido es una auténtica barbaridad durante el año 2021. Está actualizado, es un gráfico procedente de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos y, o sea que se puede ser bastante creíble, digamos, y vemos el aumento en aluminio, níquel, zinc, cobre, es una barbaridad todo lo que ha aumentado los precios de estas materias primas y, sin embargo, no se ha visto repercutido en el aumento de los salarios. Es decir, a todos nos cuesta cada vez todo más dinero, pero nuestros sueldos son los mismos y eso nos lleva al último punto, digamos, del que hablaremos más adelante, que son las revueltas, como hemos visto, por ejemplo, en Kazajistán. El simple hecho de que aumente el gas, pues es la gota que colma el vaso de la paciencia de los kazajos y obviamente que habrá muchas más razones detrás, habrá un montón de historias, pero cualquier chispa en cualquier momento relacionada con este tipo de factores puede hacer que estalle una revuelta en cualquier país. Como os decía, está afectando a un montón de sectores, algo tan surrealista como esto, por ejemplo. Canon no tiene los chips suficientes para meterle a sus botellitas de tinta, entonces está enseñando a hackear a sus usuarios sus propias impresoras para que puedan utilizar las que no son originales. A mí esto me resultó, es que vamos, es para decirle, es la obsolescencia programada reconocida abiertamente. Utilizamos única y exclusivamente los chips para que tú tengas que comprarte el mío y no cualquier otra tinta. Y que se te estropee la máquina en tal momento. Es increíble. A mí es algo que me hace bastante gracia. Que bueno, mira, esto es algo positivo que nos trae la falta de suministros, pero no todo es tan gracioso. Podemos ver, por ejemplo, como Mercedes-Benz en Vitoria este mismo año van a ver cómo envían a gran parte de los trabajadores a casa debido a la escasez de semiconductores. Entonces, es como bien decimos, es una rueda que va girando, girando, girando y seguro que va a crear muchos problemas y muchos conflictos. Aquí tenemos, por ejemplo, al vicepresidente de la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento, ni más ni menos, diciendo los problemas de suministro y costes de producción se agravarán en 2022. Es decir, en 2021 han sido bastante serios ya, se ha visto cómo se ha paralizado bastantes sectores productivos y todo indica que en 2022 vamos a tener el mismo problema como mínimo o peor, que va a aumentar. No sé si te viene a ti, Pablo, algún conflicto concreto a la cabeza que se pueda producir por escasez de suministros o materias primas para que enlaces con tu siguiente tema. Pues a ver, es que todo va a ser ya, digamos, conflicto por ello, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo hemos sobrepasado, ¿no? Lo de las ideas, ¿no? Digamos, lo de competir o lo de promover nuestras propias ideas, ¿no? De un capitalismo, un comunismo, y ahora ya todo el mundo se está enfrentando de manera directa por mercados y por materias primas, ¿no? Entonces, ¿cuál? Pues es que hay tantísimas cosas que puede pasar, ¿no? Sinceramente, yo creo que en Europa, en general, con la inflación que tenemos, ¿no? En España hemos tenido la mayor inflación de los últimos 30 años. En Polonia, ¿no? Donde me encuentro ahora, también tienen una inflación récord de los últimos 20 años. Y esto es una tendencia que va a hacer de este año, y lo que has explicado tú también, de este año 22, un año muy duro, porque va a poner de relieve
los problemas que tiene nuestro sistema capitalista, por lo menos en Europa, ¿no? En el que se basa básicamente en obtener muchísimas cosas a precios muy bajos, cosa que ya no se puede obtener de una manera tan fácil como antes, ¿no? No tenemos colonias, en muchísimos países los regímenes están cambiando y están volviéndose, digamos, más agresivos con Occidente, ¿no? Tenemos, a ver, yo lo de siempre, ¿no? Los países que sigo, pero claro, por ejemplo, tenemos a los Wagner, ¿no? La compañía esta militar privada rusa, que de privada tiene semiprivada, porque el Estado ruso está siempre muy presente, es una manera de no utilizar sus tropas regulares, pero siguen defendiendo intereses rusos. Perdón, Están presentes en varios países de África. ¿hay financiación directa de Rusia a Wagner? Hombre, de Eso es financiación público, directa que se pregunto. pueda demostrar, no, No. pero yo creo que, o sea, que veamos ahora no, pero yo creo que sí, o sea, sí la hay, porque está claro que una compañía como esa no podría existir y el Estado ruso la ha utilizado en momentos determinados, la ha utilizado en Siria, la ha utilizado en Ucrania, ahora mismo la está utilizando en África Central, la ha utilizado en Libia y la está utilizando en Libia. Y claro, en Libia, por ejemplo, teniendo en cuenta que que incluso les han suministrado aviones, ¿no? Pues, a ver, podemos decir lo que sea, pero los aviones y los pilotos, una compañía militar privada no lo va a tener sin el apoyo del Estado que esté detrás. Entonces, no me cabe duda que es una herramienta más del Estado ruso, pero claro, que la utiliza, en su interés, pero claro, su interés choca con otros intereses, como por ejemplo el francés, ¿no? El interés francés en la propia África Central. Entonces, esto va a hacer que, volviendo a lo anterior, que en Europa vayamos a tener cada vez mayores problemas de democracia. A eso quería llegar. No es que tengamos una situación ya de por sí demasiado buena, pero ahora, claro, tenemos, pues por ejemplo, en diciembre del año pasado hubo aquí en Varsovia una reunión del partido que gobierna en Polonia, que es Ley y Justicia, ¿no? Prawo y Sprawiedliwość. También vino Le Pen, también vino Vox con Santiago Abascal, vino Orban, y toda esta gente, no es por nada, pero Vox es el tercer partido del Parlamento español. Prawo y Sprawiedliwość gobierna en Polonia y Orban gobierna en Hungría. Y después en otros países también las situaciones son similares. Ante la pobreza, ante la peor situación económica, vamos a tener un aumento claro de partidos xenófobos, de partidos racistas que van a defender pues ideas que deberíamos haber tenido ya erradicadas desde hace mucho tiempo, pero que están volviendo a aparecer, ¿no? Por ejemplo, Polonia pues, se negó en 2015-2016 a acoger a inmigrantes. Este año, o el año pasado, también se ha negado a acoger a los inmigrantes que venían desde Bielorrusia, que sí, bueno, está claro que está Lukashenko el que empujaba a esos migrantes, pero vamos, la Unión Europea, si hubiera aceptado a esos 5 o 6 mil inmigrantes de diferentes países, no hubiera pasado absolutamente nada, pero claro, no, Polonia se han negado a aceptar migrantes. Entonces hemos tenido gente, seguimos teniendo gente, en estas fechas, gente que está muriendo en los bosques entre Polonia y Bielorrusia. Entonces, yo creo que una de las crisis que vamos a vivir, especialmente en Europa Central y Oriental, es la crisis de ideas y es la crisis del capitalismo, ¿no? De tal como lo entendemos, y la democracia. Toda esta gente, por ejemplo, en Polonia mismo, el Estado financia, tiene una agenda, digamos, social, aunque a su manera, no ultracatólica, etcétera, pero financia a las familias que tienen más hijos y promueve otros programas que realmente
sin ellos, los polacos pues vivirían bastante peor, ¿no? Bueno, el programa estrella es el de los 500 zlotys por cada hijo, ¿no? Que son unos 120, 125 euros que dan el gobierno polaco por cada hijo al mes a cada familia, ¿no? Pero a cambio, lo que les está vendiendo es que, bueno, que le va quitando derechos, libertades, ¿no? Pues han intervenido la justicia polaca ha dejado de ser libre e independiente, ¿no? Con todas las sanciones, ¿no? Y amenazas que la Unión Europea le está diciendo a los polacos, pero que de momento no han hecho que el Ejecutivo polaco haya retrocedido lo más mínimo, ¿no? Y lo mismo pues pasa digo, en Rumanía, en Hungría, los países bálticos, bueno, los países bálticos viven en su mundo propio ya desde hace bastante tiempo y si no fuera por la presencia militar, yo creo que de los soldados de la OTAN tendría una economía aún peor. Bueno, Estonia quizás se salva un poco, pero en general, yo creo que la crisis de verdad que vamos a vivir en el continente, junto con la económica, todo está conectado, ¿no? Es esto, la crisis de idea, la crisis de los valores, ¿no? En los que los valores que nosotros creíamos ya aceptados, ¿no? Como pues, los derechos de las minorías étnicas, los derechos de diferentes opciones sexuales, ¿no? Y no solo el que se llama, ¿no? El mundo binario de antes, pues todo esto va a retroceder y ojo, a ver si series como el de, ¿no? El cuento de la criada no se nos van a hacer realidad, ¿no? En algunos Pues, países. Digo, pues Polonia, por ejemplo, va hacia ello. va muy en camino, sí. La deriva autoritaria, como bien dices, la venimos sufriendo de hace tiempo, pero se está acentuando a un ritmo brutal. Incluso el post que habíamos comentado sobre el ecofascismo, que nos habían comentado, bueno, qué flipados, no sé qué y tal, pues lo estamos empezando a ver. Estas noticias de esta misma semana y lo ha publicado Fox News, no es que sean muy creíbles, pero el estudio sí que es cierto. Un estudio revisado por pares de Cambridge sugiere que el autoritarismo podría ser necesario para combatir el cambio climático. Es decir, es una especie de globosonda ya directa, es decir, en la sombra ya ha ido avanzando el autoritarismo, pero es que yo creo que ahora ya directamente lo están comentando. Oye, mira, que a lo mejor para frenar el cambio climático que tenemos que poner aquí a alguien que tenga todo el poder y tome todas las decisiones. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Cambridge abogando por el autoritarismo para frenar el cambio climático, lo que es evidentemente ecofascismo, que sería precisamente esto de lo que hablamos, el cierre autoritario a esta necesidad ecologista. Triste, la verdad es que bastante triste, Sí, pero es que además tenemos que no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero tenemos una especie de neocolonialismo energético o neocolonialismo ecológico, ¿no? En el que nosotros intentamos esta agenda que es actual para nosotros, la intentamos que todo el mundo la adapte. Pero, por ejemplo, hay muchos países en los que ellos no han tenido digamos, su época de desarrollo, su transición, y la están teniendo ahora. Y claro, estos países están diciendo, ¿y por qué nosotros vamos a dejar ahora de de crecer. desarrollarnos para salvar el planeta cuando vosotros ya lo habéis hecho a costa de nosotros? Entonces, claro, esa es otra, ¿no? Que estamos diciendo a ciertos países en vías de desarrollo, oye, que no podéis contaminar, que es malo. Y esta gente está diciendo, pero vosotros, ¿quiénes sois para decirnos nada? Nos habéis estado explotando durante centenares de años y ahora encima nos vais a salir con la chorrada esta. Pues hombre, pues, te digo, si de verdad el mundo se vuelve justo y todas las materias primas empiezan a pagarse a su debido coste, vamos a tener serios problemas y escasez de la buena. Y Muy esa serios. escasez y demás no, sin un poco, digamos, de organización o en algunos casos sin mano dura, pues yo no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad. O Pues sea, lo que nos se está pinta viendo es un que mundo muy... los que tengan pocos recursos que se mueran el país y el globo pues quedará con menos gente que podrá vivir. Es un poco hacia donde vamos.
Y esto nos lleva al siguiente tema que a mí me preocupa también bastante y que es la crisis alimentaria a la que vamos a vivir en 2022, que es bastante heavy porque estamos hablando ya de lo más indispensable para la vida. No estamos hablando de sanidad o de un problema que tengamos dentro de 50 años. No, señor. Ahora mismo los alimentos básicos están fuera del alcance de 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas. Es decir, la COVID mata a unas 7 personas por minuto y el hambre 11 personas por minuto. Es decir, es muchísimo más grave ahora mismo la hambruna que hay a nivel global y obviamente en los países pobres es donde se nota y donde más gente se está muriendo por esta crisis alimentaria, pero ojo que en 2022 lo vamos a ver en más sitios. ¿Por qué? Pues por la crisis de fertilizantes. Es decir, a nivel mundial la gran mayoría de alimentos que se consumen son monocultivos, pues extensiones de trigo kilométricas, de soja, es un monocultivo que digamos hace que se pueda producir una enorme cantidad, pero a costa de la biodiversidad y a costa de depender total y absolutamente de la utilización de fertilizantes. Es decir, en estos campos enormes de maíz, aquí no crece nada, absolutamente. Tienes que echar una base enorme de fertilizantes nitrogenados y demás para que después pueda crecer. Pues hay muchísimas zonas donde han cerrado las plantas de fertilizantes durante los últimos meses, simplemente pues porque no hay fosfatos o porque económicamente no son rentables, y hay muchísimas explotaciones industriales grandes que están empezando a repercutir ya en el precio y muchas otras que se van a ver obligadas a cerrar. Por un lado, por esta falta de fertilizantes, para hacer, por ejemplo, los fertilizantes que utilizamos en Europa, son indispensables los fosfatos. Los fosfatos se están agotando también en todo el mundo. Una de las principales reservas es en el Sáhara Occidental. Y precisamente el conflicto en el Sáhara Occidental continúa sin cerrarse, pues uno de los mayores factores son los fosfatos, que Europa los está extrayendo con sus santos cojones y Marruecos los sigue vendiendo. Y eso que es totalmente ilegal, pero ahí vamos, los cogemos y nos lo llevamos en nuestros barcos, le pagamos a Marruecos su parte y hasta luego, ahí nos vamos. Pues esta crisis alimentaria se une a la crisis medioambiental y al cambio climático. Es decir, tenemos escasez de fertilizantes, tenemos cada vez menos zonas cultivables y tenemos posibles inundaciones, es decir, con el clima cada vez más extremo, cada vez son más difíciles que los cultivos sean correctos. Por ejemplo, ¿dónde tenía yo esto por aquí? Bueno, en Francia se perdió debido al frío extremo en abril del año pasado el 80% de todo lo producido en el centro de Francia, el 80%. Entonces, si se nos junta un mal año climáticamente con la ausencia de fosfatos y de fertilizantes nitrogenados, va a haber una escasez importante de alimentos. Y yo creo que esto podría llegar a ser una fuente de conflictos bastante grave. Quizá no todavía en 2022, pero creo que lo iremos viendo poco a poco, porque la población mundial aumenta y aumenta, y la forma de alimentarlos se va a reducir. Entonces, bueno, además de que también choca con el cambio climático, porque es lo que estamos viendo en las macrogranjas. Las macrogranjas son la forma más fácil de ofrecerle carne a una gran cantidad de población. ¿A costa de qué? A costa de cargarte el clima, y es una rueda, porque al final estás haciendo que dentro de 5 o 10 años el clima sea todavía peor, el agua donde están esas macrogranjas no se pueda utilizar. Es una rueda de la que si no lo paramos inmediatamente vamos a tener muchos problemas con la crisis alimentaria. Lo están viendo en Afganistán este mismo invierno. Está viendo bueno, en Afganistán obviamente es por otros factores, no solo los que estamos hablando, pero la escasez, la desnutrición y la pobreza en Afganistán está siendo brutal, como muchos otros sitios del mundo. En China, por ejemplo, la crisis energética está dejando a China sin fertilizantes para comida. ¿La solución del gobierno? Comer menos. ¿Qué te parece? Es una buena solución. A mí me parece una solución muy buena, comer menos.
pero bueno, hay quien si come menos se muere y esto no es ninguna broma. Aquí tenemos, por ejemplo, la demanda de alimentos en el mundo aumentará un 60% hasta el 2050. Es decir, necesitaremos 60% más de alimentos. ¿De dónde lo vamos a sacar con menos zonas cultivables y menos fertilizantes? Difícil saberlo. Si no hacemos un cambio radical de la forma de producir y nos metemos a hacer huertos en ciudades, en pueblos, a volver a lo local y a producir en más alimentos, vamos a tener problemas con este tema también. Y bueno, ¿con qué tema te gustaría cerrar, Pablo? Porque son las 11 menos 10. ¿Qué te quedaría por comentarnos? Pues yo, por volver un poco a la actualidad, aunque este iba a ser un programa más de, digamos, de una visión de previsión, pues la verdad es que podríamos comentar un poco, si te parece, Kazajstán, ¿no? Pues mira, Kazajistán. creo que en Kazajistán se unen todos estos factores de los que estamos hablando en un Todos. solo territorio y ni siquiera hay que hablar a largo plazo de lo que va a pasar en 2022, sino que se ha iniciado ya a principios de año, ya estamos a día 10 y tenemos ya el primer conflicto que ahora nos explicará si llega guerra civil o no o cómo está la situación, pero que es una revuelta popular gravísima que ha derrocado al gobierno, que podría llegar a ser ejemplo para otras zonas y donde confluyen, como hablábamos, todas estas crisis, principalmente la económica y la de materias primas. Bueno, ¿Cómo ves tú la situación allí? ¿Crees que es una por revuelta ser, sin por ser justo más? del todo, no ha tirado todavía el gobierno. Es decir, el gobierno, el presidente lo ha cambiado, Bueno, pero Tokayev se queda, no. digamos, pero Sí, a ver, lo de Kazajstán, yo la verdad es que según va avanzando las fechas, le voy teniendo cada vez un poco más claro la imagen, que es una imagen que yo ya adelanté hace unos días por Twitter y desde entonces la verdad es que porque he tenido trabajo y demás, no he estado demasiado activo con el tema kazajo, pero bueno, esta semana espero tener más tiempo y volver con ello. Ahí se mezcla realmente política local, economía, escasez y también geopolítica, la verdad, e intereses de las grandes potencias. A grandes rasgos, lo que estamos teniendo es que, bueno, una población descontenta se ha revelado de una manera muy violenta y de una manera un poco inesperada contra las autoridades, ¿no? Todo empezó por la subida del precio del gas como combustible para los coches, ¿no? Pues hay ciertos países en los que el gas se utiliza mucho para los coches, ¿no? Pues igual en vez de la gasolina. Y las autoridades kazajas doblaron el precio del gas para la automoción, que pasó de costar 12 céntimos el litro a costar 24. Rápidamente las autoridades dieron un paso atrás y lo redujeron el precio, incluso lo bajaron un poquito más, lo bajaron como a 10 céntimos, ¿no? En vez de los 12 que era antes, pero eso ya fue tarde, ¿no? La mecha había prendido y yo lo que comenté es que me pareció extraño que lo que hizo las autoridades es cambiar el ejecutivo muy rápido, quitar algunas figuras claves del régimen, porque esas figuras básicamente son cercanas o eran cercanas al que fue presidente durante 28 años del país, 28 29 años, que fue Nursultán Nazarbayev, que es un hombre que fue presidente de Kazajistán desde 1990 hasta el año 2019, ¿no? En el que, bueno, aquí podemos ver en el texto que hice en Eulise la estatua que tiraron de Nazarbayev. Pero la cuestión es que el nuevo presidente, Tokayev,
era una figura elegida por Nazarbayev para ser su sustituto, parece que está intentando hacer una política propia. Igual que Nazarbayev en su momento es un hombre que ha tenido unos vínculos importantes con Estados Unidos y con compañías internacionales, ¿no? Hay compañías chinas, hay compañías, pero sobre todo estadounidenses, también compañías francesas que operan en territorios. Y ahí vemos imágenes, ¿no? Al principio de las revueltas, ¿no? Cuando la multitud hace retroceder al ejército, ¿no? A un camión y hay un blindado, porque además los soldados también pues estaban en cierta medida desmoralizados y no querían abrir fuego contra su propia población. ¿Qué Entonces, pasó perdona, un pequeño inciso, ¿qué pasó con las imágenes esas de los soldados detenidos por los manifestantes que los bajaban de unos camiones y los ponían ahí de rodillas, los detenían, le quitaron todo el material? ¿Qué hicieron con esos militares? ¿Sabes algo? Hola, Pablo. y al final no ha pasado muchas más cosas. Algunos los han asesinado, algunos de esos soldados, porque ahora el defensor del pueblo kazajo creo que hoy ha dicho que ya van 146 muertos durante las protestas, que yo supongo que serán bastantes Serán más, más, serán claro. centenares de personas. Entre ambos bandos te refieres. Entre ambos bandos, sí. Durante el fin de semana se anunció que eran cerca de 20 los policías y militares muertos, pero vamos, o sea, al final la cosa parece que ha sido bastante violenta y ha muerto bastante gente, pero aparte de todo ello es que la problemática continúa y es una problemática, yo creo que ante todo interna, porque son las élites kazajas las que están, digamos, eh, no combatiendo o combatiendo de manera indirecta mediante protestantes, mediante policías, entre ellas, no es el presidente Tokayev que quiere hacerse con el poder y lo ha hecho, además ha llamado a las fuerzas internacionales, digamos, de la alianza militar de la que forma parte, rusos, bielorrusos, armenios, kirguisios y tadjikos, creo que son los países que forman la alianza militar, los ha llamado pues, para que esas fuerzas internacionales le hagan de contrapeso a sus enemigos internos en el país, que vendría a ser el Comité de Seguridad Nacional, el KNB en las Islas Kazajas, que bueno, la heredera del KGB, que sí que estaba llena, digamos, de hombres todavía con simpatías a Nazarbayev. Entonces, yo creo que vemos, en cierta manera, es una revuelta, es una guerra de clanes y también, por supuesto, de intereses internacionales. Es lo que te iba a explicar. Depende de lo que haga. Que la injerencia Sí. extranjera, ¿qué opinas? Chino, que se ha visto desde allí. Efectivamente, Hombre, yo obviamente creo, Occidente tiene intereses y le interesa que caiga de un lado o del otro, pero ¿hasta qué punto crees o se sabe que ha habido injerencias extranjeras? que el poder blando occidental ha estado operando Ujú. en Kazajistán desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Mediante la fundación, ¿no? Society. La fundación de Soros, el Instituto Republicano, ¿no? El NED, ha estado operando ahí desde hace bastante tiempo y con una gran inversión vamos, de decenas de millones de dólares anuales. Eso es cierto, pero aparte que Estados Unidos, como ha invertido en la economía, kazaja ha invertido decenas de miles de millones de dólares. Entonces tiene sus propios intereses. Pero yo creo que Kazajistán y los países en general de ese área son países en los que son países bastante autoritarios, en los que el Estado o el régimen de turno lo tiene casi todo bastante bien cogido, con lo cual yo dudo que los occidentales hayan podido organizar algo así de una manera tan violenta y rápida. ¿Que han podido ser utilizados como instrumento en esa guerra interna? Sí,
pero no creo que esto sea digamos, un golpe de Estado perpetrado desde el exterior. No es tan El golpe de Estado evidente lo como en estamos el viendo. Maidán, ¿no? O sea, Sí, sí, pues se ha intentado comparar mucho, ¿no? El Maidán, ¿no? Se ha dicho que Kazajstán luchan por su libertad. Eso es absurdo. Estoy preparando otro artículo para Ulises al respecto, ¿no? Hay fotos de Nazarbayev y del que era, digamos, el jefe de los servicios de seguridad de Nazarbayev con Biden y con su hijo. Con lo cual había una sintonía bastante buena del régimen anterior con los Estados Unidos, Europa en general. Cosa que Tokayev puede que no tenga, y Tokayev por eso ha llamado a las tropas rusas, entre otras, para que le ayuden a hacerse con el poder en el país. Lo cual, pues a su manera de hacer, pues podríamos también decir que es una intervención rusa para, para ayudar a una persona que ellos consideran mejor aliado para Moscú que Nazarbayev, ¿no? Porque Nazarbayev en su momento, pues bueno, sí que tuvo algunas cosas un poco, bueno, de doble juego, ¿no? Quitó el cirílico también en Kazajistán, en el kazajo. Se utilizaba antes el alfabeto cirílico en vez del alfabeto latino, ¿no? El alfabeto que utilizamos nosotros. Y lo quitaron pues para hacerse más cercanos a Occidente, pasaron del alfabeto cirílico al alfabeto latino y siempre han ido con mano dura contra cualquiera que defendiera no mayores derechos para la minoría rusa de Kazajistán, que si bien cuando acabó la Unión Soviética la minoría rusa eran como cerca del 40% de la población, hoy en día pues se ha reducido hasta el 20 aproximadamente, quizás algo menos. Bueno, son de 19 millones, los rusos son como 3,5 aproximadamente, ¿no? Y después pues vemos también que el gráfico que utilizamos en el artículo, ¿no? Kazajistán está en una posición estratégica entre China y Europa. Aparte ya digamos, de los productos, de los bienes naturales que tiene, ¿no? Que tiene pues gas, petróleo, uranio, etcétera, etcétera, es que Kazajistán también ocupa una posición, vamos, clave en el transporte por tierra desde China hacia Europa. Y, hombre, desde el punto de vista teórico, esto no sería de las simpatías de todo Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos, todo lo que ha podido hacer para dinamitar un proyecto, ¿no? De una Euroasia unida, pues lo ha hecho, ¿no? En su momento Ucrania le salió muy bien en ese sentido, ¿no? Porque como también la vemos, ¿no? En ese gráfico, ahí está el medio del camino. Pero bueno, ahora quizás con Kazajistán esto también se pueda repercutir. Pero vamos, yo creo que rusos, chinos y los propios kazajos al final se las arreglarán. Y lo que sí que tendremos es lo que comento casi cada vez, ¿no? Otro retroceso más en derechos humanos, libertades, democracia, etcétera. Que por supuesto Kazajistán no era una democracia plena, pero bueno, comparado con sus vecinos en la zona, pues quizás no era un país, pues bueno, que estaba haciendo las cosas de una manera un poco sí, autoritaria, pero modernizando el país, pues con ciertas perspectivas de poder mejorar. Ahora, desde luego, darán varios pasos atrás y habrá que ver cómo reacciona el gobierno. Bueno, para empezar, habrá que ver quién es el que se hace con el control del país al final, si Tokayev reprime o si al final Tokayev tendrá que llegar a un acuerdo con Nazarbayev y los suyos para que, bueno, para nivelar. Pero bueno, si Tokayev se hace con el poder total, pues veremos a un Kazajistán más cercano a Moscú. Y si Tokayev nos hace con el poder total, pues quizás Kazajistán nos vaya proporcionando noticias de inestabilidad durante todavía una época larga. Mm. Pues como vemos se juntan en la crisis kazaja un poco los diferentes factores. ¿Hasta qué punto crees que incide la lucha por recursos naturales en Kazajistán? Estaba buscando un gráfico donde venían los recursos del petróleo, uranio y demás, pero no lo he encontrado. Pero es uno de los mayores productores de uranio del mundo y con las centrales nucleares parece evidente que es un recurso estratégico clave a día de hoy. ¿Crees que puede haber algo de eso? ¿Pronto para saberlo?
Conspiranoia. Es que mira, Kazajistán, que es un país productor de gas, ha tenido que subir el gas a su propia población Ujú. porque al final es la demanda, ¿no? Si no sube el gas a su propia población, todas las compañías kazajas intentarán exportar el máximo de gas, ¿no? Entonces, para que quede algo de gas dentro de Kazajistán, pues tienen que subir las tarifas a la población propia, la cual ya de por sí no es que sea muy boyante, y eso repercute en unas protestas que explotan contra un gobierno pues, que no les está proporcionando el bienestar que ellos consideran necesario. O sea, es una mezcla total de todo ello. De escasez, de una economía global mucho más agresiva en la que los fuertes explotan a los débiles. Y Kazajistán pues, es un resultado de cuando en un país de estos pues la cosa no funciona bien, explota. Y esto, claro, lo veremos cómo repercute en nosotros también, pues, porque no creo que, bueno, quizás los precios de gas ahora mismo, bueno, también seguirán subiendo, pero hay algunas cosas como el precio del uranio, pues a lo mejor dentro de 6 meses, un año o 2 años, pues también será repercutido en nosotros. Si hay escasez, si las centrales nucleares, por ejemplo, que China tiene que empezar a funcionar en China, no funcionan, los chinos también tendrán escasez de electricidad y todo ello puede proporcionarnos escasez, que siga escasez de las PlayStation 5 que comentabas antes, ¿no? Madre mía. Es que es una cadena que todo está interrelacionado hoy en día. Sin duda alguna, y ese era precisamente el último de los puntos que yo quería comentar y que son el último, los focos de inestabilidad y quizá uno de los más impredecibles, que son las revueltas populares internas, como hemos visto a día 2 de enero ya en Kazajistán. Es muy probable que se produzcan a lo largo del año en otros lugares del mundo. ¿Cuál es tu quiniela? ¿Qué país crees que está ya al borde del colapso y que es difícil que su población aguante y que cualquier chispa pequeña pueda hacer implosionar toda esa rabia contenida? Uf, vamos a ver con Turquía, Turquía. porque no hemos hablado hoy casi nada de Turquía, pero Ojo. Turquía tiene una inflación de la rehostia, la lira se ha precipitado Pero y es tiene que muchos frentes abiertos. Si Turquía explota, sería un polvorín tremendo. Sí. Turquía tiene números desde hace tiempo para hacer una cosa. En Europa, pues bueno, yo creo que si algo se produce será Ucrania, porque al final las Internamente te refieres de Ucrania. ¿eh? Internamente en Ucrania te refieres que pueda haber un Maidán 5.0. No, un Maidán no, pero que el país en un momento dado muestre más signos de descomposición, sí que podría resultar, pero digo, si no hay una aventura militar con Rusia, seguramente aguantará. En Rusia realmente no creo que todavía la gente esté por la labor de protestar, tanto como en otros sitios, aunque quizás razones no les falte. Y de lo demás, pues bueno, Polonia y países vecinos, yo creo que no veremos grandes revueltas, grandes protestas durante este año, al menos que suceda algo muy extraordinario o que la situación realmente se precipite, porque hoy en día sí, no está bien, pero todavía digamos, hasta puntos, hasta el límite de lo que se puede aguantar, creo que todavía están lejos. Todavía hay margen de aguante. ¿Y cómo lo ves en Españita? Porque estamos tragando mucha mierda a paladas. Y más Y más más tragaremos, tragaremos y ¿no? más seguiremos tragando. Sí, no lo veo, Aquí no lo veo. No lo veo yo tampoco. yo no me lo explico, no me lo explico, la verdad, muchas de las cosas que suceden, cómo tragamos con ello, pero también tengo que decir que cuando voy mirando otras partes del mundo y veo que Que tienen se puede situaciones estar mucho peores. peor también. Sí, y que sigue tragando, pues yo ya me desanimo del todo y creo que será un año muy duro. Será un año muy duro, económicamente, socialmente, pero habrá que ver si después de la pandemia y todo esto la gente todavía tiene ganas de protestar. Yo creo que todavía viviremos una especie de recuperación mental propia después de la pandemia,
con una destrucción económica alrededor. Y ya seguramente a partir de mediados del año o incluso ya el año que viene, el 23, pues veremos los frutos de esta crisis que se está produciendo ahora. Que bueno, que tenemos una crisis encima de otra, o sea, que no salimos. Es el meme este de la ola COVID y te viene crisis económica y te viene crisis social y te viene cambio climático. Sí, es tema del que no hablamos, del cambio climático, pero es otra de las fuentes de inestabilidad sin duda que vamos a ver durante este año, porque si tenemos alteraciones climáticas importantes, pues podemos ver flujos migratorios importantes o... En ese sentido, que se me ha olvidado comentarlo, pero en ese sentido también tendríamos que tener muchísimo ojo a la situación entre Marruecos y Algeria, porque los dos se están Está a armando, los dos puntito se de tienen caramelo. ganas, y esto Y, también puede ser un foco, y este sí que es sí. un foco que en España sí que nos va a repercutir porque está muy cerca. Está cerca y digamos que es responsabilidad nuestra, porque al final si estalla, digamos, ese conflicto Marruecos-Argelia un poco más directamente, será por el Sáhara Occidental, muy probablemente, que al final es un poco de lo que se tira, digamos, para esas tensiones que existen entre ambos países. Pues sí, Bueno, pues sí, pues sí, pues sí. pues por nuestra parte estaremos muy atentos al progreso de todas estas inestabilidades. Esperemos que se quede en nada y que nos equivoquemos profundamente y seamos todos felices y vivamos en paz. Pero la verdad es que está jodida la cosa. Si alguno de los que nos estáis viendo tiene alguna pregunta, pues es el momento o quiere que tratemos algún temilla. Y si no, pues nos veríamos ya para el lunes que viene. ¿Y de qué vamos a hablar el lunes que viene, Pablo? Pues de la actualidad de lo que nos deje esta semana. Yo seguramente habré algo más de Ucrania y de la posibilidad, ¿no? de cómo sería una guerra entre Rusia y Ucrania si es que esto sucede, porque es un tema que estoy ahora mirándolo mucho. Y después supongo que tenemos más información sobre Kazajistán y no me cabe duda que el mundo nos sorprenderá con alguna cosita más interesante que no sale tanto en los medios grandes, pero que podremos comentar y arrojar un poco de luz sobre ello. Pues así es. Nos vemos entonces la semana que viene. Os vemos a todos. Pablo, solo te veo de lunes en lunes últimamente también. Así que nada, nos Yo creo que, vemos. yo creo que está muy cerquita nuestro encuentro en persona. Qué nervios. Pues nada, hasta ese momento, cuídate mucho, abrígate, que hace frío por ahí. Y nada, los demás nos vemos el lunes que viene. Un saludito para todos. Un gran saludo. Hasta luego. Bye.